La clase de hoy es un tema que nos va a permitir darle cierre a todo lo que es aparato respiratorio, que es, digamos, el gran punto. Después nos falta aparato cardiovascular, como los dos grandes grupos del primer examen. Cuando nos ponemos a pensar un poco, siempre tenemos que guiarnos por lo mismo. Hoy lo que vamos a hacer es ni más ni menos que completar lo que se vio en las clases anteriores, principalmente en la clase pasada y en la anterior, donde hablábamos de semiología respiratoria general y después aplicada a ciertas patologías. Bueno, ahora vamos a hablar del resto de las patologías que nos faltan, ¿sí? No todas, porque obviamente todavía no estamos hablando de patologías pleuropulmonares, porque la realidad es que derrame pleural prácticamente no hemos visto, pero sí vamos a estar viendo algunas patologías más enfocadas a lo que es el aparato pulmonar. Metiéndonos un poquito con esto, comparto la pantalla para que se vea. Voy a tratar de agrandarlo, a ver si se puede. ¿Ahí ven todos? ¿Completa la pantalla? Sí, ahí se ve, yo la veo al menos. Bien, bien, bien. Bueno, metiéndonos un poquito en lo que es este tipo de patologías, nos vamos a estar refiriendo principalmente a lo que son patologías que abarcan el intersticio, ¿sí? Y en algún caso pueden afectar también a los alveolos. Recordemos que todo órgano tiene un tejido funcional, al cual vamos a llamar parénquima, y un tejido más de sostén, que va a ser el tejido intersticial, ¿sí? El famoso estroma. Parénquima y estroma, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de parénquima pulmonar, vamos a estar refiriéndonos principalmente a la zona bronquial o bronquioalveolar del pulmón, y el resto va a ser el intersticio pulmonar, ¿sí? Es el tejido de sostén. Cuando hablamos de las intersticiopatías, no quiere decir que sean puras a nivel intersticial. Puede que sean intersticio-alveolares. Hay algunas patologías donde hay intersticio alveolares. Cuando hablamos de intersticio alveolares, nos referimos a que tienen componente intersticial principalmente y que como consecuencia de eso puede haber alguna afectación a nivel alveolar. Pero la patología en sí es intersticial, ¿sí? El origen es intersticial. Ejemplos tenemos un montón. Les doy algunos de los ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, neumoconiosis. También algunos la llaman enfermedades laborales, ¿sí? O patologías laborales, porque son por exposición de ciertos productos, ¿sí? La silicosis, la asbestosis, todas esas patologías típicas por aspiración de tóxicos, por lo general a nivel laboral, son las que vamos a abarcar en las neumoconiosis. Otros ejemplos que podemos encontrar, las alveolitis extrínsecas. Las alveolitis extrínsecas son típicas, esto ya lo vieron ustedes en microbiología, típicas de las citacosis, por ejemplo, ¿sí? De la Clamida citasi, típica de los criadores de aves, ¿sí? Es muy a la exposición de las heces de las aves, pueden llegar a generar una intersticiopatía. Otra de las patologías que podemos encontrar es la sarcoidosis. La sarcoidosis es una colagenopatía, una enfermedad reumatológica rarísima, que son esas cosas que en la facultad pocas veces voy a entender por qué. Nos la van a dar hasta por las orejas. Vamos a escuchar 1000 veces sarcoidosis y lo más probable es que en nuestra práctica médica nunca veamos una sarcoidosis, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. La fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? La transformación de las fibras colágeno en el intersticio, eso es la fibrosis pulmonar idiopática. Secundario a enfermedades sistémicas, todas las colagenopatías, vasculitis, las artritis reumatoides, la esclerodermia, enfermedad de Wegener, o sea, la granulomatosis, todas estas nos pueden dar intersticiopatías, y obviamente en las que son secundarias a drogas, en este caso secundarias a algunos fármacos, principalmente la amiodarona o algunos quimioterápicos, ¿sí? Nos pueden dar alguna patología intersticial. Lo mismo tenemos acá, histiocytosis X también, esa la vamos a ver más en las lesiones óseas, pero también me puede dar patología pulmonar, ¿sí? Pero son, para que tengan una idea, las proteinosis alveolares, son todas patologías muy características. Aguárdenme un segundito, chicos.
Ahí estamos, perdón. Pensemos 2 minutos lo siguiente. Estamos hablando de enfermedades que me van a afectar al intersticio. Son enfermedades difusas, ¿sí? Muy, muy difusas, que por lo general no me alteran al alveolo. ¿Las puedo considerar enfermedades de consolidación? ¿Se entendió la pregunta? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe, pero no entendí la pregunta. Bien, pero dígame, no entendí No la sé qué es pregunta. no sé qué es consolidas, o sea, No, no pero ¿por entiendo qué no lo eso. preguntan? Siempre digo, Consolidación. pregúntenme, porque así es como nos vamos a sacar las dudas. Cuando hablamos de consolidación, hablamos de que hay una zona localizada que está llena de un material, por lo general pus, moco, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero que está bien consolidada en una zona en particular. Estas son enfermedades difusas en todo el parénquima pulmonar y que afectan, perdón, difusas en todo el campo pulmonar que afectan el intersticio, ¿sí? O sea, el intersticio es algo grande o es algo pequeño alrededor de los alveolos. Algo grande. No te creas, si vos te acordás un poquito de histología, tenías a los alveolos bien marcados y alrededor un poquito de tejido intersticial, pero el grosso del pulmón son los alveolos, no es el intersticio. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces, si nosotros tenemos algo que es muy lineal, yo esto lo puedo notar como una masa. Sí, podría o no. No lo voy a anotar como una masa porque lo que voy a ver son imágenes. A ver, vamos a sacar, ahora después les voy a mostrar para que tengan una idea. Yo lo que voy a ver son imágenes más bien lineales, porque el intersticio es muy chiquitito, entonces por más de que se una todo el intersticio, lo que voy a ver es un enrejado, no voy a ver una masa, una pelota, y es difusa. Como es difusa, no veo una consolidación. Consolidar es agrupar. Acá no veo algo agrupado, acá veo algo difuso, algo totalmente espaciado en el pulmón. Entonces, si veo algo totalmente espaciado en el pulmón, lo que me puede dar es una rigidez pulmonar, si se quiere. O sea, un pulmón más rígido en el sentido de que si se quiere expandir, mucho no puede, le va a costar más relajarse, pero de ahí a encontrar una masa, no lo voy a hacer. Por ende, si no encuentro una masa, ¿sí? Porque fíjense que, ¿por qué les digo esto? Pues si nosotros seguimos con la misma ley de inspección, palpación, percusión, auscultación, a la inspección voy a ver lo mismo que en todas las patologías respiratorias. Una disnea, que en este caso es progresiva, pero no deja de ser una disnea. La tos, que como no afecta al alveolo, es una tos seca. ¿Sí? La presencia de hipocratismo digital, que ya lo habíamos hablado también cuando los vi en los teóricos, ese dedo en palillo de tambor y la uña en vidrio de reloj, eso se da en patologías respiratorias de larga data. ¿Sí? Pero bueno, podemos llegar a verlo, podemos ver todo esto, pero lo importante es que cuando yo le haga semiología al paciente, la palpación no va a tener particularidades, la percusión no va a tener particularidades. O sea que la característica semiológica que los va a distinguir a estas patologías, les muestro para que vean, igual lo tienen, estos Power ya los tienen, no suele aportar datos positivos, lo mismo que vamos a encontrar en la palpación y la percusión, y cuando nos metamos en la auscultación, vamos a escuchar los estertores crepitantes tipo velcro. Los estertores crepitantes tipo velcro, para que ustedes tengan una idea, son los crepitantes secos. Y los crepitantes secos se les dice tipo velcro porque suena igual a un abrojo. ¿Alguien no sabe lo que es un abrojo? Estoy buscando un abrojo por acá para que lo escuchen, pero ¿todos más o menos saben lo que es un abrojo? Sí, creo que sí. El abrojo. Sí. Bien. Chicos, pregunta, porque si no les sirve de esa manera, yo lo hablo, yo lo trato de hacer para que ustedes lo entiendan. Porque si no, de la otra manera, van a tener las mismas clases de siempre, que son recitadas de un monólogo de una persona,
que ni sé si les queda grabado y ustedes después lo leen en casa. Para eso ni se gasten en conectarse, pero se los digo con la mejor, ¿eh? No se gasten en conectarse por el bien de ustedes, van a estar perdiendo tiempo. Y saben que conmigo no tienen ningún problema, a mí no me afecta lo más mínimo. Pero prefiero que estén ahí atentos, porque lo que no entiendan, se lo van a olvidar, y si se lo olvidan, no lo vuelven a recuperar. Entonces, se los digo para que tengan una idea más general, nada más. Pasando un poco en una imagen, como para que tengan una idea, esto es un ejemplo de una de las patologías intersticiales, que es la sarcoidosis. Rarísima patología, rarísima, pero fíjense que masas no encontramos. Son todas imágenes lineales. No es como veíamos en la neumonía, una pelota que estaba bien ubicada, bien localizada en un pulmón. Acá son en los dos pulmones, está todo difuso, no hay una consolidación. Acá hay un poquito de patrón alveolar, mínimo, pero muy chiquito, muy chiquito. En esta zona puede haber matidez a la percusión, puede, como mucho, lo que pueden encontrar, nada más. El resto, todo lo mismo van a encontrar, ¿sí? Lo más particular de todo esto es la disnea del paciente y el crepitante tipo velcro, que va a ser la característica principal. Otro de las alteraciones parenquimatosas que podemos encontrar es las cavitaciones, las cavidades. Hablamos de una cavidad cuando encontramos un espacio aireado mayor a 3 centímetros, que tiene la particularidad de tener paredes finas o paredes gruesas. En caso de tener paredes finas, vamos a hablar de bullas. En caso de hablar de paredes gruesas, vamos a hablar de cavernas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar son imágenes, como en este caso, de paredes gruesas, ¿sí? Con contenido aéreo. Lo mismo pasa acá, paredes gruesas, contenido aéreo, que son ni más ni menos que cavernas, ¿sí? Son cavernas. Distinto es el caso de la bulla, donde la pared es muy finita, parece un pequeño quiste, ¿sí? Y adentro tiene la zona aireada. Difícil, muy difícil de ver, salvo que sea de gran tamaño. En una radiografía se ve mucho mejor en las tomografías computadas. ¿Qué lo puede causar? Un montón de cosas. Desde infecciosas, la más común, que es la tuberculosis, las inflamatorias como las granulomatosis de Wegener, que es lo más común, o las neoplásicas con los tumores broncogénicos, que son los principales generadores de cavitaciones pulmonares, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que averiguar con el paciente? Acá tengo que ver si el paciente empieza a presentar sudoración nocturna, típica de la tuberculosis, descenso de peso, típico de tuberculosis y de las neoplasias, anorexia, dinamia, más típico de las neoplasias. A veces lo acompaña también alguna de las infecciosas. Después tengo que ver a la inspección cómo tose el paciente. Si el paciente tiene una tos productiva, ¿cómo es esa tos? ¿Cómo es esa productividad? Si es una producción mucopurulenta, si es herrumbrosa, si es sanguinolenta, ¿sí? Si es hemoptoica, si es vómica. Todo eso me va a permitir ubicarme en dónde lo voy a encontrar, ¿sí? A la palpación puedo tener un pequeño aumento de las vibraciones vocales, sobre todo en la zona de la caverna, no mucho más que eso porque es una cavidad aireada que tiene la particularidad de estar por lo general comunicada a algún bronquio, o sea, fistulizada a algún bronquio. A la percusión voy a encontrar hipersonoridad, obviamente tengo una zona que es aireada, entonces yo donde percuto voy a tener hipersonoridad o timpanismo en la zona de la lesión, y a la ocultación puedo encontrar algo que se llama soplo cavernoso, que es muy parecido al soplo tubario, pero es un poquito más apagado, ¿sí? Puedo encontrar crepitantes o subcrepitantes siempre, lo mismo que pictoriloquia y egofonía, porque las tuberculosis pueden aparecer hasta primeramente como una neumonía. Entonces puedo encontrar muy similar a una neumonía sumado a la presencia de la cavitación, nada más que eso, ¿sí? Bien, eso con respecto a los síndromes cavitarios. Con respecto a los síndromes pleurales, uno de los más importantes y de los más reconocidos va a ser el neumotórax. En el neumotórax lo que tenemos que entender es que hay un aumento de la presión positiva dentro del espacio pleural, que normalmente maneja presiones negativas, ¿sí? Entonces, la presencia de presión positiva lo que empieza a hacer es que empieza a generar un colapso del pulmón. No es que es una atelectasia del pulmón, lo que genera es una compresión del pulmón por aumento de la presión en el espacio pleuropulmonar, o sea, en el espacio pleural, ¿sí? Esto es lo que les acabo de explicar, para que tengan una idea. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me lo puede causar?
un montón de cosas. Tenemos desde causas espontáneas a causas traumáticas, ¿sí? Las más comunes obviamente son las traumáticas, que es el traumatismo a tórax abierto, que es, se fracturó una costilla para afuera, o sea, una fractura expuesta de costilla, o una herida de arma blanca. Esas cosas son las más comunes. Ahora, después hay 1.000.000 de causas de neumotórax, ¿sí? Como todo tiene su característica, tenemos neumotórax simples y neumotórax complicados. Los neumotórax simples, como los hablamos recién, tenemos desde los espontáneos a los traumáticos, y los complicados tenemos neumotórax hipertensivo, hemoneumotórax, hidroneumotórax, pioneumotórax, y nos faltaría uno más, que es el kiloneumotórax, que es una variable del hidroneumotórax. Básicamente lo que me está diciendo acá es el neumotórax hipertensivo, es aquel neumotórax de gran tamaño que genera un colapso total del pulmón afectado, por eso se lo llama hipertensivo. Hay corrimiento del mediastino hacia el lado contrario a la lesión, lo cual puede generar una alteración, no solo en la columna de aire, sino en las estructuras vasculares. Muy importante. El hemoneurotórax es la presencia de sangre y aire en el espacio pleural. El hidroneumotórax es líquido y aire en la cavidad pleural, y el pioneumotórax es pus y aire en la cavidad pleural. Aguárdenme un segundo, chicos. Disculpen, chicos. Bueno, lo que les decía, nos quedamos ahí en pioneumotórax, como el nombre lo indica, es presencia de pus y de aire en la cavidad pleural, ¿sí? Todo esto, nosotros para diferenciarlo, a través de la imagen no podemos diferenciarlo claramente, la única forma es usando el líquido pleural, ¿sí? Para ver si nos encontramos con aire y pus, con aire y líquido, con lo que sea, con aire y sangre, o la sangre, el agua, el pus, tienen más o menos la misma densidad a la hora de verlo en una imagen, con lo cual la única forma es evaluando ese líquido, ¿sí? Acá estamos en la misma. ¿Cómo voy a evaluar esto? Y la realidad es que el paciente va a empezar con una disnea súbita, porque se rompió algo, y eso es lo que me va a generar, a diferencia de las intersticiales, que era una disnea progresiva. Acá es súbita, es pulsante, el paciente puede venir con dolor, ¿sí? Un dolor de puntada de costado. Cuando yo veo al paciente, veo que tiene una alteración en los movimientos respiratorios, no solo disminuidos, sino que los tiene asimétricos. Del lado afectado lo va a tener mucho más reducido, y del lado contralateral lo va a tener muy aumentado, porque trata de compensar la falla que está viendo en esa zona, ¿sí?
Les pido disculpas, están justo, ahora se pusieron a martillar, en este momento, estuvieron sin martillar y ahora tienen ganas de martillar la gente. Así que son cosas que nos van a pasar, es como en el hospital, para que no nos sintamos fuera del sistema. ¿Sí? Así que lo que tenemos que tener en cuenta es eso, el paciente va a venir y yo creo que esto algo les conté de la experiencia que nos pasó a nosotros en la facultad de vivirlo, que nos mostraron neumotórax con un ratón al cual le pinchaban un pulmón y veíamos cómo actuaba. Una locura, para verlo así, a ver, se aprendió, sí, se aprendió muchísimo, pero una crueldad terrible para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que el pulmón afectado prácticamente no tenía movimiento, no tiene movimiento, después lo van a ver, ¿sí? Ahora tenemos la ventaja de tener YouTube, pero lo que vemos es el pulmón afectado no tiene movimiento, prácticamente es un tórax estático. Y del lado contralateral está muy aumentado, muy aumentado, ¿sí? A la palpación normalmente no siento nada, una disminución o ausencia de las vibraciones vocales en el hemitórax afectado. Todo depende del tamaño del neumotórax. Disminuido si hay un neumotórax que no es muy grande. Y totalmente abolida si tengo un neumotórax muy importante. A la percusión, obviamente, como voy a estar tocando un espacio aéreo sin ninguna estructura que lo obstruya, voy a escuchar timpanismo, hipersonoridad, siempre, ¿sí? Y a la ocultación voy a tener lo que se llama silencio ocultatorio, ¿sí? También se habla de un soplo anfórico. El soplo anfórico lo voy a escuchar muy de vez en cuando, y es un soplo que es muy parecido al soplo, ¿cómo se llama? Como el soplo pleurítico, ese soplo en F. Se escucha como muy tosco, como muy brusco, más parecido al roncus. El otro día yo les decía a los chicos, para que tengan una idea de qué es lo que pueden llegar a escuchar en ese soplo que es muy lejano, es como un roncus lejano. ¿Cómo saben cómo es un roncus? Agarren el estetoscopio y auscúltense a nivel de la tráquea, cuando inspiran y expiran. Ese ruido es lo más parecido a un roncus que van a encontrar, ¿sí? Todo esto es, como siempre les digo, y recontra subjetivo. Yo puedo estar escuchando un soplo anfórico y por ahí Carlos me dice, yo no escucho nada, escucho ausencia de los ruidos, y puedo escuchar tranquilamente ausencia de ruidos, ¿sí? No es algo que sea objetivo. Pero con esto lo que hacemos es tratar de objetivar algo que es totalmente subjetivo. Miren esta imagen, yo acá veo el parénquima pulmonar, lo estoy viendo, acá veo un poco de parénquima pulmonar, acá no veo parénquima pulmonar. ¿Se ve? Ven que acá yo veo todos los bronquios, acá yo veo densidad bronquial, acá no veo nada. Esto es un neumotórax. Profe, ¿puede ser que la tráquea también esté desviada Muy poquito, la tráquea la tenés acá, es muy poquita la desviación que tiene, pero además igual el paciente está de costado, con lo cual te dificulta mucho más la visión. Pero todo, en sí está todo corrido. Fíjate que el corazón está bien lateralizado hacia la izquierda y yo a la aurícula derecha no la veo. Cuando son muy importantes, al igual que con las atelectasias masivas, que en ese caso atraen al mediastino, puedo ver un signo a nivel imagenológico, lo van a ver el año que viene, que se llama signo de la columna desnuda, que veo toda la columna perfecta porque el mediastino se corrió todo para el lado de la lesión en la atelectasia, para el lado contralateral en el neumotórax. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias, profe. Bien. Derrame pleural, acá tenemos algo que cambia en algunas cositas y esto es importante. El derrame pleural va a ser la acumulación de líquido, ¿sí? Mayor a 25 mililitros. Normalmente es mayor, 25 mililitros es lo que normalmente hay. Más de 25 mililitros es lo que ya hablamos de patológico. A partir de 50 mililitros lo hacemos visible, ¿sí? Que es entre los espacios pleurales. Es la presencia de líquido por encima de los 25 mililitros típicos que hay en el espacio pleural. Lo mismo. ¿Qué causas tenemos? Tenemos causas de exudado y de trasudado. Para que tengan una idea general del trasudado y el exudado, la diferencia entre uno y el otro, que esto ya lo habrán visto en patología o lo deben estar viendo en patología, es que voy a hacer los famosos criterios de Light, pero lo más importante, además de los criterios de Light, voy a sacar si el líquido tiene una densidad, en particular una densidad mayor al líquido plasmático. Básicamente lo que me va a decir un trasudado es, ustedes ya vieron fisiología, ya la tienen clara con fisiología, es una desregulación entre lo que es la presión hidrostática y la presión oncótica.
todo lo que me aumente la presión hidrostática o todo lo que me disminuya la presión oncótica me va a traer como consecuencia un derrame pleural de tipo trasudado. Todo. Todo. Cirrosis hepática. ¿Por qué cirrosis hepática? Porque tengo, el hígado no me está funcionando correctamente, no me sintetiza la cantidad correcta de proteínas. Seguramente si buscamos, insuficiencia hepática va a ser un ejemplo. Las insuficiencias renales, porque me aumentan las presiones hidrostáticas. La insuficiencia cardíaca congestiva, porque hay rémora sanguínea, aumento de presión hidrostática. O sea, todo, si lo manejan con esas dos presiones, las causas las sacan todas. Las causas de exudado son causas principalmente infecciosas. Pueden ser infecciosas o pueden ser también, obviamente, neoplásicas. Cuando hablamos de infecciosas, neoplásicas, queremos agregar algo más, reumatológicas. Las reumatológicas también me pueden dar alteraciones a nivel pleural más raras y son de tipo exudado. ¿Sí? Acá yo lo que voy a formar es o sangre o pus. Nada más. ¿Sí? Muchas veces me preguntan, ¿y qué diferencia hay entre un hidroneumotórax, un hemoneumotórax, un pioneumotórax, un kiloneumotórax y un derrame pleural? Son formas de derrame pleural. La única diferencia es que ahí la palabra neumo me está indicando de que hay aire. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sacar el aire. Saco el aire y puede haber un hemotórax, un hidrotórax, un piotórax, y todos esos son causas de derrame pleural. O formas, mejor dicho, de derrame pleural, no causas. Acá cuando yo le hago la semiología al paciente, obviamente, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Con un paciente que tiene disnea. Un paciente que tiene disnea. Eso lo voy a encontrar. Cuando yo tengo que hablar con el paciente, tengo que preguntarle por antecedentes, porque acá me va a dar la posibilidad de pensar en las distintas causas de lo que le puede estar pasando. Yo lo que voy a ver, si el paciente me llega a la guardia, es un derrame pleural. Yo lo voy a evaluar el derrame pleural. Pero una vez que sé que existe un derrame pleural, tengo que evaluar cuál es el causal de ese derrame pleural. Principalmente para que no se vuelva a formar. En la inspección, obviamente va a tener una disminución de los movimientos ventilatorios del lado afectado a la lesión, principalmente, con una respiración superficial. A la palpación voy a tener lo que se llama frote pleural. Voy a sentir como la sensación, como si están haciendo esto con la mano, lo voy a sentir en la espalda del paciente, con una disminución y hasta algún momento una abolición de las vibraciones vocales. ¿Por qué tengo disminución o abolición de las vibraciones vocales? Porque los bronquios van a estar totalmente tapados por el derrame. ¿Sí? Piensen que si yo le pongo la mano acá al paciente, acá no tengo ningún bronquio, todo esto es pus. Entonces, si yo le estoy apoyando la mano acá, no voy a sentir nada. Si pongo la mano acá, voy a sentir un poco de la vibración de acá, y nada acá, disminución de las vibraciones vocales. ¿Se entendió eso? Sí, sí, perfecto. A la percusión, obviamente, como es pus, es líquido y no hay aire, lo que voy a tener es matidez. Y la matidez, ¿dónde la voy a encontrar? En toda la región afectada. Con la particularidad de que en este caso aparece algo que lo tengo que saber porque es diferencial, es diagnóstico diferencial. La columna es mate. La columna tiene matidez. La columna siempre tiene que tener sonoridad. En una de las pocas causas donde hay matidez es en el derrame pleural. ¿Sí? Es diagnóstico diferencial. A la auscultación, obviamente, voy a tener una ausencia o disminución del murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque tengo el derrame interpuesto. ¿Sí? Y lo que puedo encontrar es un soplo que es un soplo de tipo pleurítico. ¿Sí? El soplo tipo F. Tipo F se le dice así porque es por esa razón. ¿Sí? Bien. Esto que se llama la curva de Damasó, ya la van a ver cuando vean en imágenes, se ve perfecto. De hecho, la curva en este dibujo no es del todo correcta, la curva es cóncava, ¿sí? Tiene una concavidad bien delimitada. Cuando se habla del triángulo de Garland, el triángulo de Garland, la particularidad que tiene es que me va a permitir en esta zona sentir las diferencias a nivel semiológico, porque acá voy a tener silencio de todo, acá no voy a tener silencio de todo. ¿Sí? Es la zona justo por encima del derrame. Por eso se la considera importante el triángulo de Garland. No creo que nadie les pregunte por el triángulo de Garland. ¿Sí? Es más informativo que otra cosa. Es para que sepan que por encima de la zona del derrame es donde la semiología se vuelve más rica. Es por eso, nada más. ¿Sí?
Creo que esto es el anteúltimo tema. Síndromes mediastínicos. Obviamente acá lo que tengo que aprenderme son las causas de las distintas patologías mediastinales que voy a encontrar. Acuérdense que el mediastino lo divido en un mediastino anterior, un mediastino medio o vascular y un mediastino posterior, donde lo voy a dividir por 3 líneas verticales. La primera va a ir desde lo que es la cara anterior del tórax hasta la cara anterior de la silueta cardíaca y grandes vasos, es lo que nosotros vemos acá en color azul. La segunda va a ir justo por delante de la cara anterior de la aorta, y posterior me voy a encontrar todo lo que esté por detrás de la cara posterior del corazón, básicamente. ¿Sí? Con corazón y grandes vasos. Con lo cual ahí yo me voy a encontrar todos los agentes causales. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar en el compartimento anterior? Lo que son tumores, el timoma, el timosarcoma, los tumores germinales, los linfomas, los lipomas, los liposarcomas, las lipomatosis. Tenemos un montón, ¿sí? Hernia de Morgani. Después, a nivel compartimento medio, adenopatías benignas malignas, linfomas también podemos encontrar, metástasis ganglionares podemos encontrar. Acá vamos a encontrar otro tipo de hernia, que es la hernia de Bogdalek. Estas hernias, ya sea la de Morgani o de la de Bogdalek, la particularidad que tiene es por el hiato el que esté afectado. Si es por el hiato esofágico es una cosa, si es por el hiato anterior es otra cosa, y si es por el hiato aórtico es otra cosa. ¿Sí? Es por eso que tienen esos nombres. ¿Sí? Y a nivel posterior, lo principal que me voy a encontrar son los tumores neurogénicos. ¿Sí? Las neoplasias de columna vertebral o de sistema nervioso son las que van a aparecer en esta zona. Son bien características. La realidad es que los tumores mediastínicos suelen ser asintomáticos. Cuando dan sintomatología es porque son de alta agresividad. Para el práctico, yo todavía no estoy seguro si el jueves voy a estar. Voy a tratar de ir. Si llego a ir, les voy a mostrar algunas imágenes para que vean lo que es las lesiones de tumores mediastinales con sintomatología, como por ejemplo puede ser un tumor germinal, que para que dé sintomatología básicamente abarca todo el pulmón. O sea, del mediastino se va a todo un campo pulmonar y lo aplasta directamente. Entonces el paciente empieza a sentir disnea, ¿sí? O puede sentir tos. Si es un tumor mediastinal anterior, como un timoma, un teratoma de gran tamaño, puede comprimir al nervio recurrente y empezar con una disfonía o una voz bitonal por alteración e irritación del nervio recurrente. Pero si no, no escuchamos nada, ¿sí? No sentimos nada. Con lo cual la semiología acá es bastante pobre. Lo máximo que podemos tener es que el paciente puede tener tos seca, puede tener disnea, puede tener un edema que se llama edema en esclavina, que es un edema de cuello y cara, bien característico, que es por compresión de la vena cava superior. La realidad es que ¿puedo decir este paciente está con un trastorno mediastinal por esa semiología? No. Puedo sospechar, pero no puedo decir nada. ¿Sí? Porque la compresión de la vena cava puede ser por un montón de razones. Puede ser por un neumotórax a tensión, entre otras cosas. ¿Entienden? A ver, acá la realidad es que no vamos a encontrar ni en la palpación, ni en la percusión, ni en la ocultación cosas que sean muy llamativas. Siempre tenemos que pensar en patología a patología donde puedan aparecer algunas características. Para ver una disminución o ausencia del murmullo vesicular, tengo que tener una gran masa mediastinal que me esté ocluyendo el pasaje del sonido desde el exterior hacia la zona pleuropulmonar. Rarísimo. Tengo que tener una gran masa pulmonar, una gran masa mediastinal, que para tener una gran masa mediastinal, lo que menos me va a preocupar es la ocultación. Lo que menos me va a preocupar es la ocultación. La pregunta siempre es, ¿y qué tengo que saber de síndromes mediastinales? Por el momento, las causas. Por el momento se tienen que saber esto. Esto se puede preguntar. Nombre 5 causas de tumores mediastínicos anteriores. La más común. La más común. Entonces le pongo todas las alteraciones tímicas, timoma, timosarcoma, todas las alteraciones lipomatosas, lipoma, liposarcoma, lipomatosis mediastinal. O sea, con eso tengo las 5 causas. Ni las pensé. ¿Sí? Para que tengan una idea. Y por último, el tema para el cierre de hoy, hablamos de insuficiencia respiratoria. Y esto es importantísimo.
Insuficiencia respiratoria no es ni la disnea, no es nada de eso. Es un valor gasométrico. Cuando hablo de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, es porque tiene una saturación de oxígeno baja, por debajo de 92, 91, voy a empezar a pensar en una insuficiencia respiratoria real, ¿sí? Por debajo de 95 ya está el paciente desaturando, pero pensemos 91, 92 para la práctica médica, y que puede estar acompañado o no por un aumento de la presión de dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, que lo que más me va a importar es la presión de oxígeno, en este caso. ¿Sí? Cuando hablamos de presiones de oxígeno, tengo que pensar en una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Estamos saturando ahí a 90, 91 aproximadamente, y una presión de dióxido de carbono que puede ser o no mayor a 45 milímetros de mercurio. Para hablar de insuficiencia respiratoria, de hecho las insuficiencias respiratorias, ya lo van a ver, se diferencian en tipo 1 y tipo 2. La que es tipo 1 es puramente a predominio del oxígeno, o sea, es un déficit de la presión de oxígeno, y en la tipo 2 es una insuficiencia respiratoria combinada por hipoxia e hipercapnia. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Causas de insuficiencia respiratoria tenemos 1.000 millones. 1.000 millones. Ahí tenemos un montón. Sistema nervioso central, tenemos lesiones cerebrales, poliomielitis, sarcoidosis a nivel de sobredosis a nivel de fármacos. Podemos tener accidentes cerebrovasculares. Podemos tener también miastenia gravis, tétanos, botulismo. Podemos tener Guillain-Barré. Si nos metemos en lo que son de vía aérea, apneas de sueño, todas las patologías obstructivas, todas las patologías restrictivas, todas nos pueden llegar a dar esto. ¿Sí? Tenemos un montón. Si ustedes se ponen a pensar 2 minutos, esto no les va a dar nada a nivel semiológico, les muestro todo esto porque no les va a dar absolutamente nada a nivel semiológico que sea de relevancia. Pero piensen un segundo, si yo tengo un paciente que lo estoy saturando, desatura, le pido la presión de oxígeno, me viene una presión, una PO2 de 60, de 55, yo sé que el paciente está en insuficiencia respiratoria, yo ya más o menos voy a tener un panorama del por qué puede estar así. Entonces, a partir de ahí lo que tengo que ver es, ¿qué me lo puede estar causando? ¿Qué me lo puede estar causando? Tengo que pensar en cualquier estructura que me dificulte el ingreso de aire. Para dificultarme el ingreso de aire puede ser una obstrucción, lo más importante, lo más común, cualquier tipo obstructivo, y uno dice, ¿pero qué? ¿Cuerpo extraño? ¿Nada más? No. El asma bronquial, no se olviden que es una enfermedad obstructiva, bronquitis crónica, enfisema. Puedo encontrar la obstrucción por cuerpo extraño, puedo encontrar una neoplasia, puedo encontrar un montón de cosas. La neoplasia traqueal no es lo mismo que una neoplasia bronquial, no es lo mismo que una neoplasia broncoalveolar. Una vez que tengo esto, si quiero seguir, puedo tener atelectasias, puedo tener derrame pleural, puedo tener neumonía, y estamos hablando de los temas que ya vimos, puedo tener un neumotórax. Ahora, después lo que tengo son las patologías que van a ser más del sistema nervioso, que me dificultan ingresar el aire. ¿Cuáles son? Las que tengan debilidad muscular, accidente cerebrovascular, traumatismo encefalocraneal, aumento de la presión intracraneal. Si quiero seguir, tengo que hablar ya de lesiones en el aparato neuromuscular, miastenia gravis, Guillain-Barré, ¿se entiende? Ito-Lambert, tenemos un montón de patologías como para desglosarlas, pero siempre nos tenemos que meter en dónde está el problema, en que ingrese o en que salga. Si es en que ingrese, ¿qué cosas me hacen ingresar el aire? ¿Qué cosas me hacen salir el aire? ¿Se entendió?